Sí se ve, ¿no? Ya. Vamos a empezar a hablar sobre hernias inguinales y femorales. ¿Ya? Em, el 85% de estas hernias van a ser inguinales, 5% crural, 4% umbilical, 2% epigástricas y 4% raras. Las umbilicales, o sea, cuando son crurales, el 90% es en la celda linfática, 10% de estas prevascular, retrovascular, laterovascular, retropectimia por el Gimberlin. ¿Por qué se producen? Por una protrusión de un elemento intraabdominal a través de un orificio anatómico por una debilidad de la pared abdominal. Causas pueden haber muchas, luego las voy a describir. Aquí vemos las partes o los componentes de una hernia. Anillo, saco y contenido. El anillo, dibujo negro, la toallita negra, saco y el contenido. En el 90% de estas va a haber un lipoma herniario. No, generalmente no muchas veces hay contenido intestinal, ¿no? Por eso es que una, una hernia puede estar años, ¿no? Sin causar obstrucción ni nada. Es más, los viejitos lo tienen años, más de 5 años. Bueno, y a veces hay asa intestinal, epíplomo, ciego o hasta vejiga cuando son deslizadas. Se ve, ¿no? Porque me están llegando mensajes. Sí, ¿no? Ya bueno, espero que sí. Si no, me avisa. Sí, A sí se ver. ve, doctora. Anatomía regional. Componente de estas, ¿no? Piel, fascia superficial, la fascia de carne y de escarpa, que también se llama la fascia de los tontos, que está a predominio del hemi abdomen inferior, capa muscular, en esta región inguinal hay confluyen varios órganos, varios músculos y sus aponeurosis, ¿no? Ejemplo, recto mayor, oblicuo mayor, recto menor y transverso. La fascia transversal es la que predomina en las zonas inguinales directas, la grasa retroperitoneal y el peritoneo. Ya, en las hernias inguinales, los ligamento inguinal, ¿no? Eh, Porque las hernias que se forman por encima de estas son las plurales o femorales. Y también las que están por debajo de estas, hay otras definiciones, como las obturatrices, las hernias especiales, ¿no? Entonces, esta es más importante y algunos epónimos es necesario recordarlos, ¿no? Por ejemplo, Jean Bernard, es lo que te van a preguntar en el examen, ¿no? Al límite superior, arco del músculo transverso, inferior, músculo de psoas, cresta pectina y ligamento lacunar, ¿no? El ligamento inguinal es lo que nos va a dividir, como decía, ¿no? Puede hacernos por un triángulo femoral, medio y lateral. Es a través de este que vamos a dividirlo, ¿no? A través de este y los vasos epigástricos profundos. Ahorita les voy a mostrar una imagen de una vista interna, porque en una vista externa no se diferencia muy bien, pero en una vista interna, como les voy a mostrar después, se diferencia bien porque esta nos ayuda a dividir más exactamente las zonas directas e indirectas y crurales. Eso se ve en la laparoscopía. Con algunos de ustedes que han rotado conmigo, han visto la reparación de hernias inguinales que hago laparoscópica. Es lo que más me gusta hacer, sobre todo la técnica TAP. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen pueden ver una imagen desde una visión interna, ¿no? Con la paroscopía. Aquí están los vasos epigástricos, ¿ven? Se ve mi cursor.
Estos son los vasos epigástricos que hacen que se divida en hernias inguinales y buen día, disculpe, ¿se ve la imagen o no? Me parece que no ha habido internet por un momento. Sí, doctora, se dejó de compartir así como ya no le escuchábamos, doctora. Ah, ya, me tienen que avisar, por favor. No sé, yo tengo buen internet. Yo casi nunca fallo ahí, pero bueno. Si sigue pasando esto, voy a tener que cambiar de computadora, pero me avisan, por favor. Ya, entonces, como le estaba diciendo, para una reparación quirúrgica laparoscópica inguinal se divide en triángulos. ¿Y cuál es la línea divisoria principal? El ligamento inguinal. Entonces, el ligamento inguinal nos va a dividir en varios triángulos. Ejemplo, uno Disculpe, superior, doctora, ya no vemos las diapositivas. pues ya, ya. Vamos a intentar unos 5 minutos más, si no cambio de laptop, ya, estimada Wilma. Sí, doctora, no se preocupe. Ya. Entonces, les decía que se divide en triángulos, ¿no? El más importante mira, ven en esta imagen inferior, aquí está el ligamento inguinal. A través de este pasa el orificio inguinal profundo. El inguinal profundo hacia arriba están los vasos epigástricos. Y eso hace que nos divide en varios triángulos. El más peligroso de estos es el triángulo de Doom, por donde pasa la arteria ilíaca, que después de esta se convierte en la arteria femoral. Y si tocas este triángulo, este de aquí que ustedes ven, entre el conducto deferente y los vasos gonadales, no pararía de sangrar. Por interno a esto, hacia la sínfisis púbica están las hernias inguinales indirectas. Externa a esta o lateral están las hernias directas a través de la fascia transversalis. Como ven en esta imagen interna, aquí se ve un hueco, ¿no? Es una hernia inguinal directa. Ya. Corona mortis. Un triángulo de dominó que les decía. Ya. Por favor, si me escriben si no se ve o si pasa algo, por favor. No se ve, doctora. No, todavía No no puedo, carga, doctora. no puedo creerlo. Ya, voy a cambiar de computadora. Espérenme un minuto, por favor. Ya, doctora.
Ahora sí, ¿se escucha? ¿Se ve? ¿Se escucha? ¿Se ve? Ya, ya, ya. Sí le escuchamos, doctora, pero todavía no podemos ver las diapositivas. Sí. De aquí salgo sesión, ¿cómo? Ahora sí, ¿se escucha bien? Ahora sí, doctora. Sí, 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 sí. Ya. Pero nunca he tenido problemas. No hay esto, ¿cómo se llama? Cuando el audio divide, ¿como eco? No, no, sí hay, sí hay. Sí, doctora, ahora sí. No, no. No, doctora, no hay. Disculpe, Ana, pero soy muy pésima en la computación. Sí, y bueno, yo es que yo me considero buena. No, soy pésima en realidad. Creo que aquí tengo que aumentar el audio. ¿Dónde está? Ahí está. Activa, pulsar para hablar. Ok, ya. Ay, qué cólera. Ya. Ya. ¿Se ve la imagen? Está cargando. Sí, doctora, ya lo vemos ya. Ya. Muchas gracias por su comprensión. Ya. Bueno, como les estaba diciendo, el 85% inguinal, 5% crural. Esto es pregunta de examen de residentado, ¿no? Porque las hernias más frecuentes que se presentan son las hernias inguinales, ¿no? Ahora, definición de componentes, anillo, saco y contenido. Anatomía, piel, fascia transversalis, ya, nos habíamos quedado en esta imagen porque no había avanzado mucho en realidad. Lo más importante de una hernia es la división de esta por el ligamento inguinal. Entonces, esto nos va a generar triángulos, triángulos superiores y triángulos inferiores. De estos triángulos, el más importante es el triángulo de Doom, que está formado por el ligamento inguinal en el medio, el orificio inguinal profundo, que es lo que lo divide, y por debajo de este se encuentra la arteria ilíaca, que se va a convertir en arteria femoral. Entonces, aquí tenemos tres triángulos importantes. El triángulo de Hesselbach, el triángulo vascular, que es el triángulo de Doom, y el triángulo de los nervios, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú tocas esta zona externa, mira, aquí está el triángulo inferior, el triángulo de Doom. No sé si se ve mi cursor, ¿ya? Cuando tú tocas esta zona externa hacia afuera, lateral, es el triángulo de los nervios. Aquí es donde se producen las inguinodinias. ¿Qué quiere decir? Que si en la cirugía tú lo tocas o haces un daño, obviamente involuntario, entonces el paciente va a venir con una inguinodinia terrible, que eso va a hacer que hasta se tenga que reoperar, porque quizás ahí hay un clivo o hay alguna zona que sea lesionada, entonces hay que reoperar porque va a seguir con dolor. Entonces, si no reoperas, va a seguir con dolor. Ya. Estoy viendo que sí se ve, ¿no? Sí se ve la imagen. Ya. Como les decía, el canal inguinal anterior está formado por el oblicuo interno, aponerosis del oblicuo externo. Posterior, la fascia transversalis. Esta fascia transversalis en el medio está continuada por el tendón conjunto hacia la zona del sínfisis y hacia la zona de la espina ilíaca anterosuperior con la fascia transversalis. Posterior o lateral a los vasos epigástricos se forman las hernias inguinales directas y estas protruyen a través de la fascia transversalis. Es pregunta de examen.
¿no? El techo está formado por nuestro oblicuo interno y transverso del abdomen y el inferior, el ligamento inguinal o de Gimberger, ¿no? Que es lo que siempre viene en la pregunta de exámenes de residentado médico. Ya. Ahora, en las mujeres hay diferencias, ¿no? En el hombre, a través del orificio inguinal interno protruye las hernias indirectas o directas. ¿Y qué es lo que protruye? El cordón espermático con tu saco. Y en las mujeres, el ligamento redondo. Entonces, en la reparación quirúrgica de ambos va a variar. ¿Por qué? Porque en el hombre hay que respetar, sobre todo en un adulto joven que va a tener descendencia. Entonces, si tú vas a ligar involuntariamente o adrede lo vas a dejar sin descendencia de ese lado, ¿no? Pero sí, en una mujer no hay problema porque hasta la malla es una malla más rectangular, no hay que respetar la salida del cordón espermático porque no cumple alguna función reproductiva el ligamento redondo, solo de fijación y tampoco es el más importante, ¿no? Salvo los de McEnroe. Ustedes saben, anillo crural. El anillo crural está compuesto hacia adelante por el arco crural, hacia atrás por el ligamento de Cooper, hacia adentro por la base del ligamento de Jean-Bernard o ligamento lacunar y hacia afuera por la cintilla iliopertinea. Esto es importante, ¿por qué? Porque en los exámenes de residente médico, bueno, antes preguntaba, no, no sé si ahora siguen preguntando. Ya no creo, porque es muy fácil. Este es el anillo más frecuente en las mujeres, ¿no? Ese es el anillo que mata a las viejitas, porque lo tienen años de años, no se hacen operar, y cuando se dan cuenta o tienen alguna infección adyacente o previa, se mete intestino, se isquemiza y se muere, o hace una insuficiencia renal si es que no se muere. Entonces, este es el más importante en las mujeres. Acuérdense eso. Ya. Tipos pueden ser reductibles, aquellas que se reducen, coercibles o encarceradas. Encarceradas, ya a ver, reductible o irreductible. O sea, aquella que no va a reducir con tu maniobra, ¿no? Coercible, incoercible. Aquella de que te va a reducir, pero esto pasa en las hernias deslizadas, ¿no? Por más que lo ingreses, por ejemplo, generalmente, ¿qué es lo que pasa aquí? El órgano más frecuente deslizado es la vejiga. Entonces, así lo reduzcas, o sea, no va a disminuir su tamaño. Ahora, encarcerada o estrangulada. En la diferencia de estas dos, de la estrangulada y encarcerada, es que en la estrangulada va a haber eh, lesión isquémica de los vasos. Entonces, eso va a producir que haya una posible isquemia, pero a pesar de que ustedes crean que este diagnóstico parece fácil, no lo es, porque a veces una peritonitis en una persona que ya tiene una hernia, la pus se desliza a través de ella y uno puede pensar que hay un cambio de coloración. Ha pasado, incluso en hospitales grandes, de que puede parecer una hernia estrangulada cuando tú vas, no hay hernia, ¿no? Y el paciente sigue mal, sigue mal, sigue mal, haces más exámenes, porque el diagnóstico de una hernia no es con una tomografía, o sea, no es su gol estándar. Entonces, tú le haces una tomografía y el paciente te va a tener otra peritonitis, ¿no? Y lo más frecuente son las apendicitis, ¿no? Sobre todo las hernias de Amiar. Estas hernias de Amiar que pueden producir un diagnóstico diferencial. Pueden ser recidivantes, puede ser por deslizamiento, puede ser mixta o en pantalón. Cuando se dice mixta en pantalón, puede haber dos hernias al mismo tiempo, ¿no? Una indirecta, una directa y una crural, o una indirecta o directa con una crural, o una directa con una obturatriz. Generalmente esto se pasa en los viejitos, ¿no? Que tienen una pared abdominal bien débil. Etiología. Pueden haber factores predisponentes, ¿no? Eh, para una hernia inguinal, la edad, el género, la posición erecta, herencia. Para una hernia crural o femoral, una pelvis más ancha en las mujeres, ausencia de ganglio de Croquet o una vena femoral ancha. O sea, congénito o adquirido. Congénito, hernias en población pediátrica, trastorno del desarrollo normal. Persistencia del conducto peritoneo vaginal, trastornos de colágeno, defectos en la síntesis de colágeno. Puede ser un tipo 1 por un tipo 3.
adquirido en los adultos, debilidad de la musculatura del aparato abdominal, aumento de la presión intraabdominal, tos crónica, EPOC, estreñimiento, embarazo, esfuerzo muscular. Aumento de la presión intraabdominal. Es lo que les decía, ¿no? Aquí se ve el anillo inguinal profundo. Este nos va a dividir las hernias tanto en directas como en indirectas, ¿no? Y un anillo inguinal superficial. Más importante de ellos es el anillo inguinal profundo, porque este nos va a dividir las directas de las indirectas. Acuérdense, por encima de esto salen los vasos epigástricos. Y estos vasos epigástricos, si son internos, es decir, hacia la sínfisis del pubis, son indirectos. ¿Por qué? Porque protruyen por aquí. ¿Ya? Ahora, pero si son laterales, son directos, son a través de la fase transversales. Eso es pregunta de examen, acuérdense. No necesitan recordar más. La anatomía precisa no les van a preguntar en el examen. Patogenia, indirecta. Puede ser congénita, criptorquídica, se ven en infantes y adultos, a través de la persistencia del conducto peritoneo vaginal, y directa, adquirida, más frecuente en adultos mayores de 40 años y sobre todo debilidad de la fase transversal. Esto les van a preguntar. ¿Ya? Acceso al anillo inguinal, orificio inguinal profundo, pregunta de examen, pared posterior del conducto, fase transversal. Acuérdense de eso. ¿Ya? Ahora, localización, lateral, triángulo de Hasselbalch y directa dentro del triángulo de Hasselbalch. Eso también preguntan, pero no es tan no es tan frecuente, la verdad. ¿Ya? Ahora, hallazgos clínicos, hernias femorales, mujeres, lado derecho, medial a la vena femoral, inferior a los vasos epigásticos inferiores y puede ser inferior al ligamento inguinal. Eso acuérdense, porque las crurales o femorales son por debajo de la línea del ligamento inguinal. Aquí ves una hernia inguinal indirecta, aquí ven los vasos epigástricos, miren, protruye por el orificio profundo. Y una hernia inguinal directa por la fase transversales, una debilidad en la fase transversal. Ya. Esta es la palpación, ¿no? Algunos de ustedes les he preguntado en las prácticas. Yo sé que ustedes saben muy bien en teoría. Me consta porque los conozco desde que han ingresado. A varios de ustedes los conozco y los he ido conociendo en las rotaciones. Aunque muchos de ustedes me han fallado porque, sobre todo hay un grupo de varones que les ha llegado altamente mi rotación. Pero igual no los he jalado porque creo que una nota no los resume a ustedes. Aunque ahora para ustedes es lo más importante. Entonces, no sabían cosas sencillas. Por ejemplo, una maniobra de Landívar. La maniobra de Landívar, como ven esta mano, tapa el orificio inguinal, de tal forma que si tapa el orificio inguinal, las hernias inguinales indirectas no se van a manifestar. Así el paciente haga la maniobra de Valsalva, es decir, puje. Entonces, si a pesar de eso sale esta hernia, es que es una hernia indirecta. Es tan simple y sencillo. Es tan sencillo que ya ni vienen los exámenes de residente a médico. Pero cuando ustedes hagan su serum, tienen que hacer eso, pues, porque es la única forma. Porque le van a decir, doctor, tiene una hernia, yo sé que le sale un bulto a mi mamá, pero ¿qué tipo será? Les va a preguntar la enfermera. ¿Cómo lo vas a referir? Así es. ¿Ya? Continuando. Ya, bueno. Por ejemplo, esta es una hernia crural. ¿Ven este dibujo esquemático? Está bien bonito, miren. Este es el orificio inguinal. Aquí está el ligamento inguinal. Por debajo de este y medial a este, a la vena femoral, sale este saquito. Esta ocurrencia es más frecuente en mujeres. Entonces, aquí hay una variación de estas, porque no todas van a salir por ahí, ¿no? Algunas se llaman de Laugier, pectinia, retrovascular, laterofemoral, obturatriz, prevascular. Entonces, puede pasar eso. Me ha pasado operar esto. Y esto, aunque no lo crean, es más fácil de operar en una cirugía. O sea, es más fácil de definir en una cirugía laparoscópica que en una cirugía abierta. ¿Por qué? Porque en una cirugía abierta, generalmente cuando son pacientes obesos, no se diferencia bien. Y la colocación de la malla también es más difícil. En cambio, en una cirugía laparoscópica, como algunos de ustedes han podido ver en mi rotación, es más fácil porque lo ves todo. O sea, todo se ve y es
se ve muy anatómico, muy bonito, y terminas de entender muchas cosas, ¿no? Ahora, otro que viene en las preguntas de residentes médicos, clasificación de Nyhus. Esto tiene que saber de ley, ¿ya? O sea, esto tiene que memorizárselo. O sea, no, aquí no hay que si me acuerdo de eso, que si no me acuerdo de eso. Pero es fácil, porque mire, son cuatro tipos, Nyhus, ¿ya? Tipo uno es hernia inguinal indirecta, de ley. Es la que gracias a eso empieza todo, con anillo profundo normal. ¿Ya? Tipo 2 indirecto. Creo que se entiende. Tipo 3 se divide en tres, A, B y C. La A, directa, B, indirecta y C, crural. Más fácil no puede ser. ¿Ya? Tipo 4 recurrente. Eso creo que es al revés. Ya, no, pero está bien ya. Hernia recurrente, que es lo mismo que la 3, pero que ya son recurrentes, posoperados. O sea, A, recurrente directa, B, recurrente indirecta, C, crural y D combinado. O sea, fácil, ¿no? Están viendo, ¿no? Fácil, fácil. Tipo 1 indirecta, tipo 2 indirecta con anillo profundo dilatado, tipo 3 ABC, tipo 4 ABCDE, tipo 3A inguinal directo, tipo A, tipo 4A hernia recurrente directa. O sea, es lo mismo, solo que se continúa. O sea, esto les va a venir a su pregunta de examen. Les va a decir, les va a venir la siguiente pregunta. Em, Según la clasificación de Nyhus, describa cuál de estas no es del tipo 3C. Entonces ustedes van, se cuadran y dicen, ya, es la hernia crural. Ya está. Les voy a preguntar, generalmente defina o elija la opción esto tipo 4A según Nyhus. Se pone hernia recurrente directa. Fácil. Eso les va a venir, ¿ah? Pregunta examen. Eso sí les va a venir. Ya. Clasificación de Gilbert, ¿no? Sí, va a venir mucho. Lo que más viene es la de Gilbert, pero sí he visto esto varias veces descrito. Quizás ahora venga más, pero no, les mentiría, no viene mucho esto, ya, pero igual, indirecta, directa, mixta y femoral, ¿no? La indirecta tipo uno 2 y 3 directa tipo 4 5 y 6 se sigue escalonadamente, ¿no? Y la femoral tipo 7, ¿ya? Esto ya también está en relación al contenido, ¿no? La de Gilbert. ¿Ya? Clínica, manifestaciones clínicas. Hernia mujer-varón, porque saben que es la más frecuente en las mujeres, es 6 a 1. Derecha e izquierda es más frecuente en el lado derecho. Eso no pregunta. Lo que sí pregunta que es mujer, varón. Ahora, las manifestaciones clínicas. Dolor y masa, que es la clínica típica y lo que siempre nos enseñan semiológicamente. Masa o ocultamiento en región inguinal sintomática y dolor. Generalmente no hay dolor cuando son unas pequeñas, ¿no? Porque los viejitos tienen. Te puesto que si ustedes los revisan a sus abuelitos, tienen. O sea, no. Y te van a decir, ¿cuánto tiempo lo tienes, abuelito? Te van a decir, años lo tengo. No, no les causa manifestación, a menos que estas crezcan. Eso sí. Ya, síntomas neurógenos, sensación de presión generalizada, dolor local agudo, dolor irradiado, pues puede ser el escroto, testículo o cara interna del músculo. Síntomas extraintestinales, cambios en el hábito intestinal, síntomas urinarios. ¿Ya? Si va a haber estrangulación o encarceración, va a haber taquicardia, dolor extremo y constante, piel caliente y roja, fiebre, náuseas, vómitos y constipación. No todos los síntomas en la medicina son síntomas absolutos, ¿no? Porque siempre van a haber variaciones. Ya. ¿Qué haces? Lo tienes a tu pacientito, lo inspeccionas, ¿no? Ya les han enseñado en semiología. Inspección, palpación, percusión, auscultación. Entonces, en una hernia, primero que se hace es inspección. Identificar una protrusión anormal en la región inguinal o en el escroto. Maniobra de la sala, ¿qué haces? Lo haces pujar y ves, ¿no? Ves si esta es encarcelada, ves si sale algo. Ves, o sea, ves cuando puja el paciente. Palpación, ¿no? Reducción, maniobra de taxis, como estás viendo en el dibujito aquí. Palpación intrainguinal, epónimos. ¿Qué tienen los epónimos? El que más he visto que viene es del Andívar. No, no vienen. Vienen como un diagnóstico diferencial, pero no meritorio para memorizarlo. Punta de dedo, indirecta, punta de dedo, indirecta. Maniobra del Andívar, negativo, positivo. Negativo, indirecta, positivo, directa.
Diagnósticos diferenciales. Como todo en la vida, en la medicina tiene su diagnóstico diferencial, ¿no? Linfoma, tuberculosis, neoplasias metastásicas, epididimitis, torsión testicular, aneurisma, pseudoaneurisma femoral, quiste sebáceo, hidradenitis, hernia femoral para las adenitis inguinal, testículos ectópicos, lipoma, varicocele, hematoma. Esto pasa cuando tú operas un paciente, se abierto el laparoscópico y es una toma, el paciente a las 2 semanas te viene y te dice, no se me ha vuelto mi hernia, pero después me operaste ese. Y tú, ¿cómo le dices? Lo revisas y es un hematoma, ¿no? O sea, nada que ver. Lo drenas y se ha desaparecido su hernia, ¿no? A veces el psoas, el tienes femoral y lo sé. Complicaciones, ¿no? Ven aquí una hernia encarcerada, una hernia estrangulada. El punto gatillante para que haya esto, porque recuérdense que las hernias no son procesos agudos, a menos que haya una pérdida súbita de peso en un paciente joven o algún accidente de tránsito que pueda condicionar eso. Es raro. Generalmente las hernias tienen una evolución crónica, pero para que sean estranguladas o encarceradas, es que ha habido algo antes, algún antecedente clínico. Ejemplo, eh, alguna infección, alguna adenitis, algún proceso gastroenteral que hace que por un momento las heces disminuyan su tamaño y luego se distiendan por dentro de la hernia. Eso. Complicaciones de la abdominal, náuseas y vómitos, producto de ello. O sea, todo tiene su cadena fisiopatológica, ¿no? No es para memorizarlo, para hernias es un tema pues muy complejo, ¿no? Náuseas y vómitos, síntomas de obstrucción intestinal, taquicardia, hipotensión y te puede llevar hasta shock séptico. Diagnóstico. En caso de duda puede pasar en algunos pacientes obesos. Es diferente, es difícil, aunque no lo crean, sobre todo con las peritonitis. Parece fácil, pero es un poco difícil. Hernias que no pueden ser detectadas durante la exploración física, hernias inguinales recurrentes, ¿no? ¿Qué tenemos a la disposición? Radiografías, ultrasonido, resonancia magnética y tomografía. Ven en esta ecografía, está bien hecha, una hernia inguinal. Recuerden que la hernia tiene una sensibilidad y especificidad baja porque depende mucho de que la hace. En cambio, una tomografía, como se ve en esta imagen, aquí ven, ¿no? Son cortas axiales, se ven ambas caderas, se ve la vejiga, y aquí se ve por debajo de la sínfisis pública una estructura que no debería estar ahí. Se ve varios puntos blanquecinos, imágenes hiperdensas en la tomografía que están donde no deberían estar, ¿no? Imágenes de intestino y de EVA. Aquí igual. Yo prefería la tomografía. A mí me gusta la tomografía, pero bueno, entiendo que no siempre se hace, pero en realidad te eleva la sensibilidad y especificidad, ¿no? Reducción de una hernia, tratamiento no quirúrgico. ¿Qué es lo que todos hacen, no? Lo primero que hace el paciente en su casa es reducirse la hernia y ya, pues están bien. Muchos usan incluso faja años, ¿no? Tienen mucha. La gente no quiere operarse de por sí y lo que primero que hace es reducirse la hernia para no sentir dolor. Tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es, en esencia, reducir o hacer una reducción cruenta de la hernia. Puede ser, o sea, cierre del saco, reducción o resección del contenido, que se hace visto bastante en los hospitales aquí sobre todo, y un cierre de la pared. Este cierre de la pared puede ser con una herniorrafia o una hernioplastia. Tienen que tener bien claro que la herniorrafia no se coloca la malla. Y estas son las primeras cirugías que se hacían antes, ¿no? Se utilizan los propios tejidos del paciente para la reparación. Y existen algunas variantes, que son las de Shouldice, la de Bassini, la de McVeigh. La más preguntada de estas o más común es la de Bassini. Entonces, esta es pregunta de examen de admisión aún hoy por hoy. Y las hernioplastías, en donde se utilizan prótesis o mallas.
Está bien descrito esto porque las mallas tienen variación. Yo he hecho un curso en Brasil, y, por ejemplo, ahí hay tipos de mallas, pero son caras, pues. Una malla te cuesta $1.000. Aquí, ¿quién va a pagar una malla? O la misma institución pública, Minsa o de salud, no gastaría $1.000 por un paciente, teniendo tantas otras patologías, pero en realidad convienen porque son buenos productos. Si hoy en día vienen mallas especiales, macroporosas, que hacen que los macrófagos que miden hasta 1 milímetro pasen a través de estos orificios, y no con las mallas que nosotros operamos, o aquellas mallas que aparte de ser macroporosas, tienen garritas, y esas garritas hacen que ya no las fijes y ya no utilices más tiempo operatorio, o aquellas mallas que son physiomed, es decir, que tienen contacto visceral. Entonces, al tener contacto visceral, no va a haber riesgo de adherencia o perforación intestinal. O sea, son pequeñas variaciones que ayudan al éxito de tu cirugía. Ahora, la diferencia entre una herniorrafia y una hernioplastia es que las herniorafias tienen un 3 al 25%, 3 al 27%, según el libro de Schwartz, de recidiva. O sea, va a volver a salir todo. Ahora, las hernioplastías con mallas bien colocadas reducen la recidiva hasta por debajo del 0,7%. Entonces, obviamente conviene operar con malla. Estas también tienen su variación. La más común es la de Liechtenstein, Stopa-Rivas y la técnica de Gilbert. Son variaciones de acuerdo a tu tipo de hernia, ¿no? Porque la de Liechtenstein generalmente son para las inguinales, la de Stopa son para las mixtas combinadas o bilaterales. Y las de Gilbert son aquellas, por ejemplo, les enseñé hace rato una diapositiva en donde son debajo del ligamento inguinal y hay que poner en forma de conito. Entonces, son variaciones. Ahora, tratamiento laparoscópico. Ya. Las técnicas de Liechtenstein son cirugías que se producen o sea, entiéndanse la pared abdominal, quirúrgicamente hablando, en su reparación como una reparación anterior y una posterior. La anterior son técnicas abiertas y la posterior son técnicas laparoscópicas. ¿Qué quiere decir? Eso es bueno. ¿Por qué? Porque va a haber un paciente que te va a decir, doctora, me he operado de una hernia, me han operado con cirugía abierta hace 5 años y mi hernia ha vuelto a salir. Entonces, quiero que me repare esta hernia. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a hacer cirugía laparoscópica. Disculpen, me está llamando del hospital. Un ratito. Aló, Frida. Ya. Ahora sí, ¿se escucha? Ya. Sí, doctora. Bueno, entonces cuando hay una reparación
Cuando hay una reparación anterior o posterior, las anteriores se hacen con corte y las posteriores con la paroscopía. Entonces, el paciente te va a decir, tengo una hernia recidivada, una NIHUS tipo 4A o B o C, ¿no? Una 4A directa recurrente, una B indirecta recurrente y una C crural o una de esto recurrente, mixta, ¿no? Entonces, tú lo operas con la paroscopía. Pero si el paciente tiene el antecedente de que lo han operado con cirugía laparoscópica, entonces tú ya lo operas con corte. O sea, esa posibilidad tienes, ¿no? Porque no siempre vas a hacer lo mismo, porque lo más probable es que vuelva a pasar lo mismo. ¿Ya? Ahora, para el tratamiento laparoscópico tienes TEP y TAP. El TEP no ingresas a cavidad abdominal, porque es extraperitoneal, como dice su nombre, y el TAP ingresa a cavidad abdominal. Entonces, lo que yo hago es TAP, que yo opero más es TAP. TEP no sé hacerlo, pero no lo hago, porque tengo más confianza en el TAP. Porque en los pacientes que tienen cirugía, o sea, o sea, cada aspecto tiene su contraindicación e indicación, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes antecedentes de cirugías previas, colocación de malla o múltiples hernias, la TEP no te va a servir. Entonces, en cambio, la TAP vas a poder ver mejor. Listo. Ya, reparación de tisular o contención, ¿no? Eso es lo que preguntan en los exámenes. Pacini es la sutura del ligamento inguinal y el tendón conjunto. Eso acuérdense, es pregunta de examen. Siempre viene. A no ser que ya ven ahora con preguntas más complejas, ¿no? Ligamento de McVeigh también viene en pregunta de examen. Cooper y tendón conjunto. Shoulder es la imbricación de la fascia transversalis y luego Bassini. Imbricación. Eso te pregunto. Ahora, sin tensión, la de Lichtenstein y de Estopa. Eh, como les decía, Lichtenstein generalmente en hernias inguinales es como un Bassini, pero no los imbricas, no los juntas. Y la estopa es una malla grande, o sea, se coloca en las combinadas o en las bilaterales. Puede hacerse abierto laparoscópico, pero la cosa es poner la malla. ¿Ya? Bassini y McVeigh. ¿Ya? Bassini se aproxima, ven aquí en los hilitos, se aproxima. Tendón conjunto, ¿no? Con ligamento inguinal. Se aproxima, tiene una recidiva. Lo malo, pues, es recidiva, ¿no? El McVeigh y el Cooper, ¿no? El Cooper. Shoulder es imbricación. Eso ocurrencia, pregunta examen, imbricación. Liechtenstein, malla. Acuérdense, malla. Nyhus, stop. Se pone todo, ¿ven? Todo. Esto yo hago en la laparoscopía. Aquí ven el orificio. Aquí se ve más bonito, ¿no? El orificio inguinal profundo, los vasos epigástricos, triángulo de Dunn, la malla se coloca aquí, aquí está el huesito. Bueno, algunos de ustedes han visto esta cirugía. Complicaciones, retención urinaria, infección, personas mayores de 60 años, recurrencia, atrofia testicular, otitis isquémica, diseyaculación, seromas, hematomas, dolor posoperatorio, parestesia escrotal, por lesiones del nervio inguinal. Esta es una pequeña imagen esquemática, ¿no? Presentación clínica de dolor molesto, tumoración inguinal. Puedes hacer tus estudios radiológicos, puede haber un tratamiento conservador. Como les decía, la medicina no es absoluta, entonces van a haber pacientes que no se van a operar. Ejemplo, pacientes mayores, muy mayores, pacientes que tienen una fracción de eyección menor del 50%, pacientes ya sépticos por otra razón, y aquellos en donde se va a hacer una reparación quirúrgica, ¿no? Entonces, si va a ser una hernia estrangulada, vas a hacer una cirugía abierta, en general, también se puede hacer laparoscopio. Unilateral, abierto laparoscópico, bilateral laparoscópico, recurrencia a través de un plano quirúrgico virgen. Es decir, como les decía, ¿no? Anterior o posterior a la pared abdominal, que es lo más importante. Ya. A ver, voy a seguir con otro tema.
Ver, voy a continuar con el tema de eventuaciones. Por favor, confírmeme si se ve o no se ve. Sí se ve, doctora. Escucha claro también, ¿no, Wilma? Sí, sí, doctora. Ya. Em, las hernias de pared abdominal em, tienen, de acuerdo a la zona donde se presenten, tienen diferentes denominaciones, ¿no? Entonces, esta es una imagen esquemática del abdomen, solo como referencia. La pared abdominal tiene varias capas: piel, grasa. En esta grasa podemos encontrar la fascia de Camper y de Scarpa, sobre todo a nivel de abdomen inferior. Es también conocida como la fascia o el músculo de los tontos. Y es pregunta de examen. La línea alba que divide en derecho e izquierdo, los músculos oblicuo externo, interno, transverso, fascia transversales. La grasa extraperitoneal y el peritoneo. Ya. No lo común recordar es algunos triángulos posteriores, como el triángulo de Petit, triángulo de Grimfen, cuadrilátero de Krauss. Las eventraciones abdominales son hernias también, pero cambian su definición en pacientes posoperados, ¿no? Entonces, las cirugías que se pueden realizar dependiendo de la patología y el órgano a operar, pueden tener diferentes incisiones, ¿no? Ejemplo, algunas incisiones, por ejemplo, para sacar una vesícula o colecistectomía, una incisión oblicua subcostal. Para hacer una hepatectomía, una incisión oblicua subcostal en dos partes. Para hacer una... La incisión de todas las... O sea, la reina de las incisiones es una mediana. Esta mediana puede ser supraumbilical o infraumbilical, pero dependiendo al órgano a operar, por ejemplo, el vaso, o realmente el riñón, puedes hacer una extensión de tu incisión. Muy Puede bien. haber una incisión inferior, una paramediana entre el músculo oblicuo, entre el recto y el oblicuo, o una incisión de McBurney, que es una incisión oblicua casi paralela al ligamento inguinal. Puede haber una proyección de este ligamento, de esta incisión subcostal que se llama incisión de Chevron. Puede haber una incisión, sobre todo esto varía en relación al cuerpo del paciente. ¿Por qué? Porque esta se puede extender de diferente forma. No todos los tórax son iguales. Bueno, en caso de una cesárea, una incisión transversa inferior o llamada también de Fanesti. En caso a nivel inguinal, en caso suprainguinal, en caso lateral, o en caso, por ejemplo, aquí vemos una mediana no, una mediana suprainfraumbilical que pasa a través del ombligo o aquella que pasa lateral al ombligo. Entonces, el defecto de estos cierres, sea por mal cierre o sea por componente del paciente, van a producir las eventraciones abdominales.